El resultado de la elección en Bolivia es sorprendente por múltiples razones. Como vaticinaban las encuestas, hubo un derrumbe catastrófico de la izquierda, pero con una extraña particularidad. No fue del todo derrotado quien más merecía ser derrotado en las urnas, aunque no competía: Evo Morales. Él promovió el voto nulo, y el voto nulo quedó en tercer lugar porque logró incluso más presencia en las urnas que los votos obtenidos por Samuel Doria, quien en la mayoría de las encuestas venía punteando y el día de la votación quedó en un lejano tercer puesto. Pero si se computara como voto el voto nulo, fueron más que los que obtuvo Doria. De este modo, Evo Morales, sin haber competido en las urnas, no podía figurar en ninguna boleta, no podía ser candidato porque se lo impide la Constitución, pero sin estar en las urnas, al promover el voto nulo, en un momento en que el voto nulo ya venía pintando con un piso bastante alto, bueno, hizo una jugada astuta, habilidosa, y le permitió quedar en pie en materia de liderazgo en un tembladeral, en un sismo electoral que derribó toda la izquierda. En rigor, los grandes responsables del fracaso de la izquierda en las urnas de Bolivia son el presidente Luis Arce, por los pésimos resultados de su gobierno y por haber elegido muy, pero muy mal al candidato, y Evo Morales, por haber tenido una actitud marcada por el rencor y por la destructividad. Atacó con saña todo el tiempo al gobierno de Luis Arce, atacó con saña todo el tiempo al movimiento al socialismo, el MAS, la fuerza política que en el 2006 lo convirtió en presidente y con el cual volvió a ganar varias elecciones para mantenerse en el poder. Y no solo se contentó con demoler el gobierno de Luis Arce, que tiene por su cuenta pésimos resultados en lo económico, sino que además también atacó con mucha saña a Andrónico Rodríguez. Andrónico Rodríguez es la joven esperanza que tenía la izquierda, porque siendo muy joven es el presidente del Senado. No fue candidato por el MAS porque Luis Arce le cerró la puerta, y candidateándose por fuera representaba una izquierda con capacidad de obtener votos. De hecho, sacó mucho más que los votos obtenidos por el MAS con el candidato que puso Luis Arce, y quedó demasiado cerquita del piso, el 3%, traspasado el cual el MAS tiene que desaparecer porque pierde la personería jurídica. Bueno, Andrónico Rodríguez hubiera hecho una mucho mejor elección si Luis Arce lo hubiera apoyado y si Evo Morales por lo menos se hubiera tenido de atacarlo y de acusarlo de traidor por no apoyar a él, que quería ser candidato, aunque se lo impide la Constitución. Bueno, la curiosidad no es que se haya desmoronado abruptamente la izquierda, sino que en ese desmoronamiento el único liderazgo que quedó en pie es el de Evo Morales, porque su apuesta, promover el voto nulo, llegó a tener mucha más presencia en las urnas que los que obtuvo el candidato del presidente Arce y el candidato de la izquierda independiente, que fue Andrónico Rodríguez. En cuanto al resultado final, quienes pasan al balotaje, bueno, ahí también hubo una sorpresa gigante y muy interesante, porque todas las encuestas previas señalaban que al balotaje pasarían el empresario Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Tuto Quiroga. De ese modo iba a haber un balotaje con un candidato de la centro derecha y un candidato de la derecha dura. No me atrevo a decir ultraderecha, pero tan lejos de ahí
no está el expresidente Quiroga. Recordemos que él fue vicepresidente de Hugo Banzer Suárez, el general Hugo Banzer, aquel que dio el golpe de Estado contra el presidente Juan José Torres y gobernó como dictador, aunque luego se legitimó en las urnas. Su vicepresidente era Quiroga, quien quedó como presidente cuando Banzer murió, faltando un año para cumplir su mandato. Estaba claro que Quiroga entraba en la segunda vuelta, pero todo indicaba que al balotaje lo iba a disputar contra Samuel Doria, el candidato de la centro derecha. Inesperadamente se derrumbó el día de la votación, quedó tercero lejos, en un lejano tercer puesto, mientras que al batacazo, a la gran sorpresa, la dio un candidato que siempre figuró lejos del pelotón de punta. El último había llegado al tercer puesto, pero estaba en un tercer puesto remoto en todas las encuestas. Se trata de Rodrigo Paz, el hijo del expresidente Jaime Paz Zamora. Rodrigo Paz fue como candidato a presidente por el Partido Demócrata Cristiano y sin haber aparecido en ninguna encuesta entre los dos primeros, fue quien finalmente obtuvo la mayor cantidad de votos. Por lo tanto, marcha con ventaja hacia el balotaje, aunque faltan 2 meses largos y en esos 2 meses puede ocurrir cualquier cosa. La gran sorpresa fue Rodrigo Paz. Su padre fue el fundador del movimiento de izquierda revolucionaria, fue presidente por ese partido de centro izquierda. Rodrigo Paz, el que pasó a la segunda vuelta, nació en España cuando Jaime Paz Zamora estaba exiliado, concretamente en Galicia, en Santiago de Compostela. Allí nació el posible próximo presidente de Bolivia. Se dedicó a la política y ocupó bancas legislativas y fue alcalde de Tarija por la centroizquierda, pero en el último tiempo tuvo un deslizamiento hacia el centro, de la mano del expresidente Carlos Mesa, y terminó siendo postulado por el Partido Demócrata Cristiano, un partido que tuvo una presencia muy grande en la segunda mitad del siglo XX en muchos rincones de América Latina y también en Europa, y luego quedó como borrado del mapa. Es posible que el Partido Demócrata Cristiano vuelva a encabezar un gobierno y lo va a hacer con Rodrigo Paz como presidente, si es que gana en la segunda vuelta. En la segunda vuelta, en las urnas, el poder se dirime entre un candidato centrista, Rodrigo Paz, y un candidato de derecha dura, Jorge Tuto Quiroga.